Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Diego Macera. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Diego Macera. Diego, un gusto enorme tenerte aquí en nuestro podcast. ¿Cómo andás? Hola Willy, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Diego, ¿cuándo te surgió la vocación por la economía? ¿Ya en el colegio secundario? Mira, en el secundario la verdad que tenía dos opciones. Estaba pensando sociología en la Universidad Católica aquí. No, mis dos padres eran de la Universidad Católica. O En, economía en la Universidad del Pacífico. Entonces, después de darle varias vueltas, terminé decantándome por economía, pero pensando. En ese momento no tenía las palabras para describirlo, pero creo que lo que tenía en la cabeza en ese momento, a los 17, que es cuando uno sale de la secundaria aquí, era política pública. No sé, yo estaba seguro que no quería tanto finanzas, que en realidad es donde termina mucho de las personas que hacen economía, por lo menos acá. Estaba seguro que quería algo más vinculado a política pública, solo que claro, en ese momento no tenía manera no tenía esa expresión en los labios. claro, claro. ¿Y cómo es la enseñanza de la economía en Perú? ¿Qué universidades hay públicas o privadas buenas, destacadas, aparte obviamente de la que fuiste, la Universidad del Pacífico? Sí, bueno, yo tengo sesgo, ¿no? por la Pacífico, ¿no? Yo hice mi pregrado ahí, he dictado ahí, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a la universidad y con ese sesgo te digo, mira, además, muy posiblemente en cualquier medición que hagas va a salir como la más fuerte en economía. No, pero hay una que ha venido creciendo muy bien, de manera muy sólida aquí, que es la Universidad de Piura, en economía me refiero específicamente. Luego tienes a la Universidad Católica, ¿no? De hecho, ahora en el Banco Central, si quieres podemos hablar después un ratito, pero en el Banco Central hemos terminado justo el curso de verano de los chicos que van a ir entrando durante este año al banco. Y a la Universidad Católica le ha ido muy bien, a los chicos, a los egresados de la Universidad Católica. Te diría, probablemente esas son las más fuertes, las universidades acá, ¿no? La Pacífico, la Católica, la de Piura, y a nivel universidades nacionales, probablemente sea la Universidad San Marcos, ¿no? Que es la universidad más antigua de América. Ah, mira qué grande, no sabía que era la más antigua de América estaba ahí. Sí, sí, Mira qué sí. bueno. ¿Y Esa es la, qué? la decana de América. Qué ¿Perdón? grande. Sí, te iba a preguntar, Diego, ¿qué profesores recordás de la carrera de grado ya de economía en la Universidad del Pacífico? ¿Tenías buenos profesores ya? Sí, sí, la verdad que tuve el privilegio de tener muy buenos profesores. Yo te diría, en cursos más elementales, lo de los primeros años, profesores que podían explicar con mucha claridad conceptos que luego uno se da cuenta ya a lo largo de los siguientes años, que era lo más básico y lo más elemental de tratar de entender, porque todo lo demás se iba a basar y sigue siendo una iteración, de cierto modo, de los principios de economía 101. O sea, mira, empiezas viendo a los 17 años la curva de la oferta y la demanda, ¿no? Y por qué se intersectan y cuáles son las fuerzas que están detrás, si quieres, de cada una. Eso lo ves en microeconomía, en la primera economía 101, y lo vas a ver también en los cursos del doctorado de la Universidad de Chicago, vas a estarlos viendo también, vas a ver exactamente lo mismo, solo que a otro nivel de análisis y de profundidad, ¿no? Pero es en realidad lo mismo. Entonces ahí yo recuerdo con mucho cariño los profesores que explicaban muy bien, con mucha claridad, estos primeros años. Y luego recuerdo con mucho cariño otros profesores en años siguientes y que no necesariamente fueron vinculados a economía, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Felipe Portocarrero, ¿no? Dictaba pensamiento social contemporáneo. ¿No? La verdad, súper interesante el curso. El profesor Bruno Seminario,
¿no? Con historia del pensamiento económico. Creo que tuve, la verdad, la suerte de tener profesores excelentes, y no solamente en la parte económica, sino en varias otras aristas de política y otras ciencias sociales. Buenísimo. Diego, para quienes no conocen tanto la economía de Perú, o mismo economistas destacados de peruanos, ¿qué nombres destacarías así que son íconos en cuanto a académico Mira, de Perú? probablemente el economista peruano más conocido es Hernando de Soto, Sí, ¿no? sí, Que autor de muchos escribió. libros, Misterio del Sí, 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 Capitán. el otro no, el otro Sendero, el Misterio del Capital. No, él tiene una aproximación medianamente innovadora hacia temas de informalidad, de capital que no se ha registrado correctamente, ¿no? Y de cómo liberar, si quieren, las fuerzas que están hoy apalancadas en la informalidad, ¿no? Cómo darles más espacio en el aparato formal, ¿no? Y cómo hacer el aparato formal menos caro, menos represivo en ciertos casos, menos costoso administrativamente. ¿No? Y creo que ha tenido un montón de influencia en muchas de las reformas que se han hecho a lo largo de las últimas décadas en varios países de la región. Entonces, no, probablemente ese es el economista más académicamente más importante acá. Eh, Tenemos algunos otros que están haciendo más temas de política pública a nivel internacional. Norman Loaiza, por ejemplo, en el Banco Mundial, que es el encargado de lo que era el Doing Business, ¿no? Ahora se llama Business Ready. Sí. Jaime Saavedra, también en el Banco Mundial, como jefe de la parte de educación, no más en la parte de policy. Y en la parte macro, yo creo ahí sí que inevitablemente es Julio Velarde, ¿no? La persona que destaca Sí, más. un ícono. ¿No? Es Una, el sí. banquero central acá por los últimos ya 20 años, ¿no? Y ha sido una piedra angular de la solidez macroeconómica que ha tenido el Perú en las últimas décadas, ¿no? Con la inflación promedio más baja de la región, entre los países que administran su propia moneda, ¿no? Fuera de Panamá. ¿No? La inflación más baja, el tipo de cambio más estable, ¿no? Y una acumulación de reservas que hoy está cerca de los 100.000 millones de dólares, ¿no? Que para una economía como la peruana, eso es como cerca del 30% del PBI lo tenemos en reservas internacionales. Diego, y me imagino que a medida que ibas estudiando, ganando en conocimiento, bueno, también te ibas interiorizando de todo lo que pasaba no solo en Perú en materia económica, sino en América Latina, ¿no? ¿Cuándo, y para que le cuentes a nuestros oyentes, cuándo Perú pega, digamos, digamos, el giro hacia la normalización económica entre, digamos, los caminos exitosos que es de América Latina, el caso peruano? Sí, mira, el Perú, como muchos países de la región, tuvo problemas graves en la década de los 80, la Sí, década perdida latinoamericana, ¿no? ¿No? Ahora, eso en el Perú se agrava con un episodio de violencia terrorista, ¿no? Con la presencia de Sendero Luminoso, ¿no? Sobre todo, digamos, del 83 al 89, 90. Y luego un periodo de finales de los 80 con hiperinflación, ¿no? Inflación que llegó varios miles de por ciento por año. ¿No? O sea, es un periodo hiperinflacionario muy serio. Esto se empieza a revertir a partir de los noventas, ¿no? Como de nuevo, como en mucho de la región. Bolivia lo había hecho antes, ¿no? Argentina estaba también más o menos en ese proceso, ¿no? De liberalización más en línea con lo que se llamaba, ¿no? el consenso de Washington. ¿No? sí. ¿No? Lo que se hace es, ¿no? Se trata de estabilizar la parte macro, no se liberan controles de capitales, no se liberan precios fijos, no se unifica tipo de cambio, no se limpia la maraña tributaria que había en ese momento. Mira, para darte un ejemplo rápido, el Perú tenía entonces, a finales de los 80, tenía cerca de 60 tributos, y pasó casi que de un año a otro de 60 a 6. Wow, qué O bueno. sea, ya, o sea, nos quedamos simplemente, ¿no? Con impuesto a la renta, no el IVA, ¿no? Ya que se llama IGB, ¿no? Algún par de impuestos municipales, los aranceles y medio que dejas de contar. ¿No? Y la recaudación lo que hizo es creció más, ¿no? En línea con un proceso de estabilización un poco más amplio. Se privatizaron muchas empresas públicas, más de 200 empresas públicas se vendieron.
Lamentablemente no se terminaron de vender todas las que uno hubiera querido, creo que quedaron unas dos o tres bien grandes que ojalá se hubieran podido privatizar y ahora políticamente ya es muy difícil hacerlo. Una de las lecciones que nos queda es que cuando el momento político está de tu lado, y puedes hacer algunas reformas que quizá vayan a ser impopulares en algunos sectores, es el momento. ¿No? Porque luego se hace muy difícil implementar alguna de las reformas y hoy nos arrepentimos, por ejemplo, de no haber vendido una parte por lo menos una parte de Petroperú, ¿no? Que ha terminado siendo, que es la empresa productora ¿no? Ha sido históricamente la empresa productora de hidrocarburos en el Perú, ¿no? Y que Claro. hoy es básicamente un pasivo fiscal. ¿No? Lejos de generar ingresos, nos cuesta millones de dólares a los peruanos todos los años. El proceso entonces, te decía, se estabiliza en los noventas, ¿no? Con reformas liberales, sensatas, ¿no? De economía de mercado. Se reducen aranceles, por ejemplo, ¿no? Lo que antes teníamos una dispersión gigantesca arancelaria que básicamente que hacía muy complicado traer productos de afuera, favoreciendo desproporcionalmente, injustamente a partes de la industria nacional, en desmedro a costa de los consumidores. Eso se corta también casi de la noche a la mañana, de tener una lista de aranceles gigantescas. Y dice, oye, mira, ¿sabes qué? En vez de tener todos estos criterios de aranceles, ¿no? Y arancel al 10% acá, 11% acá, 12% acá, chao, todo eso se va. Tenemos solamente tres niveles de aranceles, ¿no? No recuerdo ahorita en los estados, 10, 15 y 20, por ejemplo, ¿no? O 5, 10 y 20, ¿no? Y nos quedamos solamente con esos. Y de ahí en adelante, este proceso ha ido solamente profundizándose, ¿no? Y el Perú, desde el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, acerca del 2008, ese fue el primer gran, ya estábamos temas con la CAN, ¿no? Ya teníamos algunos tratados a nivel local, pero el primer gran salto que da el Perú es con a nivel de integración de cadenas de valor, de comercio internacional, es con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos hacia el 2008. Y de ahí ya los siguientes 4 o 5 años firmamos también tratados de libre comercio con China, con la Unión Europea. ¿No? Ahora estamos en proceso de cerrar uno con India y ya en total ahorita debemos tener cerca del 85% del PBI global contratados con preferencias arancelarias para los productos peruanos y también para el ingreso de insumos y productos extranjeros. Esa Mm. creo que esa fue una parte fundamental también de la transición de la economía peruana. El momento más fuerte, y perdóname que me extienda en esta pregunta, pero el momento más importante para nosotros fue con el incremento de precios de los minerales, que fue el boom en realidad de los commodities que toda Latinoamérica sintió. No, para nosotros lo más importante era el precio del cobre, en segundo nivel el precio del oro, ¿no? Pero hacia el 2006, 2007, 2008, recordarás, no subió pues para ustedes el precio de la soja, ¿no? El precio del petróleo, ¿no? Para Ecuador, para México, para Colombia, el precio del gas para Bolivia, ¿no? El precio del cobre para nosotros y para Chile. No toda Latinoamérica se beneficia de este boom de commodities vamos a decir, hacia el 2006, 2007, que nos aguanta hasta el 2013. ¿No? Y ese momento el Perú aprovecha para crecer a tasas casi chinas. No llegamos al doble dígito, pero en algún momento, un año nos quedamos en el 9. Y entonces es que la pobreza también empieza a caer de forma consistente. En ese lapso, vamos a hacerlo más largo, digamos, del 2004 al 2019, la pobreza cae del cerca del 60%, 58% de la población por debajo de la línea de pobreza en el 2004, pasamos a cerca del 20%. O sea, de 3 de cada 5 eran pobres en el 2004, uno de cada 5 era pobre hacia el 2019. No, Impresionante. ese fue el periodo dorado de la economía peruana, si quieres. Se empieza a frenar a partir del 2014 en línea con la reducción de los precios de los minerales. Todavía tiene buena velocidad. El Perú creció más que el promedio de la región todos los años desde el 2004 en adelante. El Perú todos los años creció más que el promedio de Latinoamérica. Eso nos llega hasta el COVID, ¿no? El COVID en Argentina no es que lo hayan manejado muy bien, en el Perú lo manejamos realmente mal, y tuvimos una contracción de 11% del PBI ese año. Segundo trimestre tuvimos una caída como del 30%. Creo que no hay ningún otro país en el mundo que haya caído 30 en el segundo trimestre del 20. Por lo menos lo que he Wow. buscado, creo que ninguno.
De hecho, si alguno de los que nos escuchan tienen el dato de alguno, por favor me lo pasan, que estoy buscando hace tiempo. Sí. Eh, y de ahí el periodo de recuperación fue más lento de lo que hubiéramos querido, en parte por la crisis política que nos ha tenido cambiando de presidentes. Ya vamos en el octavo en un periodo de 10 años. Y Diego, vos obviamente en tu formación, mientras estabas en la Universidad del Pacífico, obviamente ibas ya tanteando lo que sucedía en la región, como este proceso de reformas, obviamente me imagino que te interesaba todo cuanto estaba ocurriendo en la realidad, ¿no? Más que más allá de la teoría. Sí, sí, por supuesto. O sea, era bien interesante porque este era un momento cuando yo entro a la universidad, era un momento en que en realidad Latinoamérica le estaba yendo especialmente bien. Claro. No sé, yo recuerdo más bien historias de mis papás, ¿no? Y cuando ellos estaban saliendo, estaban en la universidad, pucha, el Perú era un país invivible, ¿no? Y muchas personas optaban por irse, no sé, si podían a España, si podían a Estados Unidos, Venezuela era un destino bastante común hacia los ochentas también. Pero ya cuando es mi turno, ¿no? De estar estudiando, de estar en la universidad, más bien Latinoamérica empezaba a pintar sorprendentemente bien. No era yo entro a la universidad en el 2003, o sea, justo en el momento en que empieza el boom. Entonces yo salgo de la universidad ya con la crisis de Lehman. Me acuerdo que en mi primer trabajo no era justo en el contexto de la caída de Lehman Brothers y la crisis financiera del 2008, de 2009. Pero durante mi época universitaria, yo recuerdo estar viendo estadísticas de diferentes partes del mundo y Latinoamérica pintaba como una región que realmente tenía la oportunidad de cerrar brechas con el resto del mundo desarrollado. Y me acuerdo que hacíamos las proyecciones, ¿no? De, oye, si que seguimos creciendo esta tasa, ¿no? Si continuamos al 5 o 6%, vamos a poder estar como de repente, no sé, Corea del Sur estuvo en el 95 y cosas por el estilo. Para nosotros una comparación muy regular era con Chile, por ejemplo. No, Chile durante la década de los 90, no justo antes de que yo entré a la universidad, había tenido tasas de crecimiento promedio entre 5 y 6%. Entonces, esta era una aspiración que lógicamente cualquier país tiene, y que el Perú logró mantener por un buen periodo post 2004. No, lamentablemente ya en los últimos años la velocidad está más cerca de crecimiento, es más cerca de la mitad. Pero no, sin duda, tener un ojo en Latinoamérica y los procesos políticos también. No, ya estaba Chávez en Venezuela. Venezuela. No, los procesos políticos que se seguían en diferentes países también era un momento súper interesante. Y Diego, una vez que te recibís, ¿no? Que es año 2008, como nos contabas recién, ¿qué oportunidades laborales te surgieron y cuál optaste? Mira, yo había practicado, no sé cómo le dicen en Argentina, las prácticas preprofesionales, ¿no? Cuando estás como un internship, Sí, o pasantías, le decimos acá a veces. pasantías, ¿no? Acá se llaman prácticas preprofesionales. No, yo había practicado siempre en una institución que se llama es Apoyo. No, Apoyo acá es la consultora más, es una de las ramas que tiene el grupo Apoyo, es una consultora. Yo había estado ahí un tiempo. Y ellos tenían además una revista, ¿no? Que era la revista económica. Todavía existe, se llama Semana Económica. Tenían además Perú Económico en ese momento. Eh, y yo al final, yo me quedé trabajando un tiempo en esa revista, revista económica. También trabajé en Confiep, que es el gremio o sea, como un gremio de gremios, de asociaciones de empresarios, ¿no? Entonces, tú Sí, tienes la asociación de empresarios, no sé, de infraestructura, o de retail, o los bancos, ¿no? Tienes, sí, ¿cuántos sí, cuáles las son? 15, diferentes 20. cámaras o agrupaciones empresarias, ¿no? Que Claro, hay en entonces todos los todas estas países. cámaras sectoriales se agrupan en una más grande, ¿no? Que es la que en principio representa todo el sector empresarial, ¿no? Que aquí se llama Confiep. Y este fue mi primer trabajo ya de egresado, ¿no? Ya como, no, ya he recibido de la universidad. Estuve ahí un par de años y luego regresé a Semana Económica, ya que era donde a mí siempre me ha gustado mucho y lo descubrí durante la universidad, la verdad, que me gusta escribir. Me gusta escribir, ¿no? Sobre economía. Cuando puedo escribir, me da algún espacio de escribir más sobre política. ¿No?
y me quedé y regresé a Semana Económica, me quedé en Semana Económica 2 años más. Y después de 4 años entre Confiep y Semana Económica, ya pasé a hacer la maestría. Y justo te quería preguntar eso, Diego, ¿cómo te surgió la vocación y si es tan frecuente en Perú de que muchos estudiantes decidan completar estudios de posgrado en el exterior o puntualmente en Estados Unidos? Sí, mira, creo que cada vez es más frecuente. Cuando yo estuve en Chicago en la maestría, yo era el único peruano. Yo era el único y había un año más que yo, no había nadie tampoco. Digamos, en mi primer año yo era el único en todo el programa, si quieres, de maestría, son 2 años. Cuando yo ya estaba en el segundo año, creo que entraron 2 peruanos o 3 peruanos más al programa. Pero eso te estoy hablando 2012, 12. 2013, Sí, sí, sí. 2012, 13, 14. Ya ahora, y de hecho yo acabo de estar en Chicago en la universidad con la gente del programa hace menos de un mes, ¿no? Y ya hay promociones que tienes un número mucho más significativo de gente asistiendo al programa de políticas públicas y además han empezado a abrir otros programas más de data science y vinculados. Entonces ya hay no tanto como mexicanos o brasileños, lógicamente, pero ya empieza a haber en los últimos años una salida mucho más grande de chicos y chicas que van a hacer programas de maestría a Estados Unidos, Europa también. Y lo más interesante, yo te diría, en los últimos años se ha empezado a hacer más popular también, me parece, que vayan chicos a hacer el pregrado afuera, Ah, mira. ¿no? Cosa que en mi época era, digamos, de mi colegio, cuando salí en el, no, 2002, ni uno, nadie se fue a hacer el pregrado afuera. Algunos terminaron afuera, ¿no? Pero empezaron aquí y luego completaron sus estudios afuera. Eso sí, le pasó a algunos, pero empezar a los 18 o 17 de irse afuera, nadie, en el 2002. Ahora, me he regresado a mi mismo colegio hace poco, y me dice, oye, están pensando que cerca de 25 o 30% de los chicos se van. No es un número menor, éramos 160, 150 por promoción. Entonces, de cero se ha pasado a que, mira, de repente unos 40 se terminan yendo. Ahí los destinos suelen ser Europa, ¿no? Puede ser España, eh, Países Bajos, Holanda, es popular, Italia, o algunos en Latinoamérica, de repente un poco Chile, Argentina, pero menos, y Estados Unidos, ¿no? Ahora, claro, Estados Unidos tiene ese problema agregado del costo, ¿no? Estados Unidos junto con Inglaterra, es de lo más caro que hay. Entonces ahí Y justo, normalmente se aspira a una beca, si se puede. sí, justo te quería decir, ¿cómo fue tu caso de fondeo? ¿Tenías algo ahorrado? ¿Pudiste Sí, yo tenía algo ahorrado, afrontar el pero costo? yo tenía algo ahorrado, pero entenderás que, claro, trabajando de chico ¿no? en Latinoamérica a los no, 23 años no es que puedas ahorrar tanto, no se gana una fortuna. Pero tenía algo, y la universidad me dio una beca parcial, ¿no? para el tuition, ¿no? Para la matrícula, si quieres, el pago del, Sí. del, del trimestre. Y el resto ya lo tuve que cubrir yo con lo que tenía ahorrado, más mi préstamo familiar, más préstamo del banco. Tenías Eh, un no, conjunto de acreedores diversos. tuve que hacer por todos lados, tratar de jalar algo de plata. Y ya el último año, el segundo año, yo lo trabajé entero, ¿no? O sea, yo mientras estudiaba, el primer año no puedes trabajar por regulación, no, pero el segundo año ya puedes trabajar. Entonces, mientras estaba estudiando, yo hice ahí o sea, trabajé de corrido en The Economist, o sea, Buenísimo. en el EIU, ¿no? Que es la unidad de inteligencia de The Economist, que es más como la parte consultora, ¿no? Pero del mismo grupo de la revista. Diego, ¿te costó mucho el ingreso, el examen de ingreso a Chicago para este máster en políticas públicas? Sí, o sí, había que estudiar, o sea, ¿Con ahí buenas calificaciones de la carrera de grado? ¿Cómo fue el proceso de o sea, es, admisión? una, es un proceso donde evalúan un montón de cosas. ¿No? Tú tienes que dar el TOEFL, ¿no? El examen de inglés, ¿no? Que es, felizmente que me fue bien.
Eh, te evalúan las notas de la universidad, no tienes un ensayo que tienes que hacer también para postular, no, y te evalúan también ya un examen más de aptitudes matemáticas y de inglés. No, o de, digamos, no necesariamente de inglés, pero de no comprensión lectora, no, Sí. y además desarrollo verbal. Ya curiosamente me fue mejor en verbal que en matemática. A ninguno me fue mal, pero me fue bastante mejor en el verbal que en matemática. Y esa ha sido, creo, una parte de mi formación, si quieres, poco diferente del economista más estándar. Es que yo creo que parte de lo que he tratado de ir cultivando más es la parte más de desarrollo comunicacional, sobre todo escrita. No, y eso, en vez, no diré en vez, pero mm, quizá no me metía tanto en los cursos de la última econometría, ya, y la parte más técnica, no, si no trataba de priorizar un poco más, ya bueno, ¿cómo entiendo esto realmente bien? De repente más básico, pero ¿cómo lo entiendo realmente bien para poderlo explicar después? Ya, que ese ha sido, yo he estado siempre metido en una arista además periodística comunicacional, no te decía, estaba en Semana Económica, después en este otro espacio vinculado a The Economist, más adelante estuve en el diario El Comercio, ¿no? Como editor central de opinión ya aquí. ¿No? Y desde entonces yo me he quedado, desde hace ya 10 años, ¿no? Escribiendo para el diario, o sea, con mi columna de opinión, ¿no? Mi op-ed, que le dicen los gringos. Entonces, o sea, creo que lo que he tratado de empezar a hacer siempre es cómo entiendo bien un concepto de repente un poco más complicado, que me parezca algo que me parezca interesante, ¿no? Y lo puedo traducir en un espacio relativamente corto para público más general. Y Diego, profesores en la Universidad de Chicago en el máster, ¿alguno que te haya deslumbrado? Sí, bueno, ahí había, o sea, tenías para elegir, ¿no? O sea, yo siempre digo que el máster era como estar en Disney. No, o sea, era alucinante la oportunidades y accesos que tenías a los mejores del mundo en el tema que te diera la gana en cualquier momento. Entonces, claro, tú puedes estar escuchando política pública. En algún momento, en la Escuela de Políticas Públicas, en ese momento estaba Heckman, por ejemplo, premio Nobel, Una más mente vinculado a temas brillante. de Sí, más vinculado a temas de econometría, educación. Sí. ¿No? O sea, tienes como metodologías que se llaman como la metodología Heckman, nombradas por él. Pero traté de ser lo más, vamos a decir, ecléctico posible, con otras facultades también. Entonces yo terminé tomando cursos no solamente en la Facultad de Política Pública, Harris School, no, sino también hice cursos en la Facultad de Negocios, ¿no? Ahí, por ejemplo, tuve oportunidad de llevar con Richard Thaler, ¿no? Que es de economía conductual, que luego de unos años se ganaría el Nobel por eso, no por economía conductual. Ya en ese momento era famoso, ¿no? Ya tenía su libro de su libro Nudge. ¿No? Es casi como uno de los padres fundadores o más relevantes, mejores expositores del Behavioral Economics. Tuve la suerte de llevar el último curso que dictó Gary Becker. No, Gary Becker, que pues probablemente después de Friedman, la mayor eminencia de la Universidad de Chicago, de Chicago School. Y ¿No? perdóname que te interrumpa, Diego, ¿cómo era Gary Becker o cómo viste vos las clases de esa leyenda de la economía que es Gary Becker? ¿Cómo eran sus clases? Era espectacular, ¿no? O sea, eran clases para el doctorado de economía, ¿no? Eso era lo que dictaba él. Entonces eran sumamente retadoras. La que yo tomé era Human Capital. Human Capital, y era una sensación bien interesante porque este era un tema en el que el profesor Becker había trabajado pues 50 años. ¿No? Y él había inventado casi el sector, él había inventado ese análisis. Entonces, las ecuaciones que estábamos viendo, que en algún momento las podías haber visto antes en alguna otra clase, o sea, estabas con la persona que básicamente las inventó. Ya. Y entonces las sabía al revés y al derecho, y siempre hay algún estudiante que trata ¿no? de ser más vivo, ¿no? De ser más listo que el profesor.
¿no? ¿No? Y estás en la clase de Becker. Entonces, le digo, profesor, pero ¿y si usted quita, no, termina, hace la octava derivada a la izquierda y no la pasa a la derecha, ¿este acaso no, el resultado no le saldría a la inversa de esto? Y claro, y eran personas muy listas, o sea, son estudiantes de doctorado de economía de Chicago, pero Becker le daba 200 vueltas, o sea, no había manera de competir con una persona que no solamente es brillante, sino que ha visto el mismo tema pues, por 50 años y él lo inventó. Claro. Entonces, ese era... y además en general era un profesor muy, muy amable. Eh, yo de hecho, conocí a mi esposa en la maestría, ¿no? Es estadounidense de Chicago, de los pocos, o casi la única de la ciudad de Chicago haciendo una maestría en la Universidad de Chicago. ¿No? Ella jugaba de local. Mira Em, qué bien. Sí, bueno, estuvimos juntos los 2 años de maestría. Y yo le dije, mira, oye, llévate la clase ahora porque no sé si el profesor Becker pues, va a estar en un ciclo más y está mayor. Eh, y dije, no, se me cruza con, no me acuerdo qué era, programación evaluación de impacto, creo que tenía. Y dice, no, se me cruza y no puedo llevar la misma clase, el próximo ciclo lo llevo. Dice, mira, te recomiendo que te pongas ahora. Me dice, no, no me voy a matricular, ok. Y dicho y hecho, ella se matriculó al siguiente ciclo y ya el siguiente ciclo no dictó el profesor Becker. Se la perdió. Sí, se la perdió, se la perdió. Se lo había advertido, pero no me escuchó. Y contame, ¿y Heckman cómo era dando clases? Heckman era más duro. No, Heckman era más duro. Los temas que trataba eran también más técnicos, si quieres. Pero luego, cuando tú hablabas con él en algún otro contexto, de un problema que tenías, ¿no? De alguna duda que podías tener con algún paper, él se podía realmente meter y quedarse hablando una hora contigo de un asunto que de pronto le interesó. ¿Ya? Entonces, y se metía a fondo y realmente tenía comentarios. Ahora, puede ser, en general la fama que tiene la Universidad de Chicago, y que es cierta, es que en los workshops o los talleres, ¿no? Donde se van presentando los avances de los papers y de los trabajos de los alumnos y de los profesores, son muy duros. No hay mucha sutileza, no mucho eufemismo, no, sino que si realmente no hay una duda sobre tu paper o crees que se está haciendo algo mal, pues te lo van a decir en la cara y no les importa si te sentiste mal o si el trabajo de los últimos 6 meses que te lo están tirando en la cara. Eh, y es parte es parte del ambiente de la universidad y se siente más como una honestidad intelectual, ¿no? Que a veces los latinos no estamos tan acostumbrados. Claro, claro, claro. Diego, y una vez que te recibís, terminás la maestría en políticas públicas en Chicago, ¿y qué oferta te salen? Sí, Cómo yo sigue tu estaba ahí, carrera? sí, yo estaba ahí en ese momento, te comentaba en el EIU, en el grupo de The Economist, y había estado todo el año. Ahora, yo trabajaba desde la oficina de Chicago. La oficina de Chicago no era muy grande, ¿no? Era una oficina además compartida con todo el resto del grupo, estábamos con gente de la revista, gente de ventas, qué sé yo, o sea, era una oficina chica y multiusos, digamos, del grupo, ahí en Michigan Avenue, la principal. Eh, entonces ya y hacía muchos temas, o se veían varios temas vinculados a consultoría, no sé, con empresas de Chicago o el entorno. Y yo quería ir más a la parte de política pública, no tanto de consultoría empresarial, sino de análisis de política pública, que IIU también hacía, pero se hacía sobre todo desde la oficina de Washington. Eh, entonces, ahí lo que se había conversado que iba a hacer es pasarme a la oficina de DC. Eh, y estaba en eso, estábamos en ese proceso, ¿no? Con la que, la que fue mi esposa después, pero mi novia en ese momento, también quería ir a Washington, quería ver si buscaba algo en el Banco Mundial. Entonces, ese era el plan, irnos los dos juntos a Washington. Yo entraba al IIU y ella buscaba algo en alguna multilateral. Eh, pero después salió una oferta en el Instituto Peruano de Economía, que es donde sigo aún, ¿no? Desde el 2012. Salió una oferta en el Instituto Peruano de Economía para hacer política pública
temas de política pública, pero bien en Perú. ¿Ya? Y con una visión muy parecida a la que yo tenía, ¿no? De promoción de inversión, de libre mercado. No, o sea, y las personas que estaban más trabajaban en esa institución, yo las quería, las respetaba muchísimo. eh, y en realidad era un trabajo que me atraía más. O sea, yo ya había visto durante un año temas entre consultoría empresarial y de política pública, un poco, un poco híbrido en el IIU. Y la verdad que eran proyectos gigantescos, ¿ya? O sea, tenías, no sé, temas multimillonarios en China, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Temas enormes en Europa, ¿no? Y eran, claro, cosas que por escala nunca las vas a ver en Perú. Pero honestamente, yo sí sentía que si la planta, no sé, estamos en una recomendación para por ejemplo, para una manufacturera grande de carros, no, si la planta se abría en Shenzhen y no en Shanghái, o en Beijing y no en Guangzhou, la verdad que me daba honestamente a mí me da exactamente lo mismo. O sea, ese es mi trabajo, estoy haciendo, o sea, me estaban pagando para que lo haga bien, que haga una buena recomendación y voy a hacer el mejor esfuerzo. No, pero en el fondo no me importa, o sea, no era mi llamado. Y sentía que en cambio, si haciendo algo en Perú o en general, te diría incluso en Latinoamérica, sí me parecía interesante, y me podía comprometer más a nivel visceral, si quieres, emocional, si es que esto era, no sé, si era en La Libertad, o era en Arequipa, o era en Cusco, o era en Lima, honestamente sí me interesaba. Y sentía que podía hacer, además, mejor mi trabajo si me metía en algo que realmente me llamara muchísimo la atención. Claro, Eh, y siempre está la idea de poder volver, ¿no? Entonces, eh, decidí tomar más bien la oferta del Instituto Peruano de Economía. Ahora, tenía el tema con mi novia en ese momento, que ella, digamos, no hablaba español, español. no estaba saliendo de una maestría, no tenía un trabajo asegurado, no, y tampoco nos habíamos comprometido. ¿Ya? O sea, no teníamos planes oficiales, por lo menos, de casarnos. Entonces yo le digo, oye, mira, vamos a Lima, yo tengo esta oferta, si quieres venir, vamos a Lima, vamos 2 años, no, te prometo que después lo revaluamos. Si no quieres, yo rechazo y me quedo contigo en Washington, no, yo entro al IDU y tú buscas algún trabajo acá. Y ella me dijo, no, vamos a Lima. Muy bien, ¿No? Entonces, claro, ella llega acá, y tiene ese mérito para siempre, y la sartén por el mango para siempre, porque vino, de nuevo, sin hablar español, sin trabajo y sin anillo. ¿Ya? Eh, una, digamos, una decisión difícil, pero la tomó y arriesgó. sí, 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 a todo mérito suyo, ¿no? Sí, Y bueno, una genia. felizmente nos fue bien, ya consiguió acá trabajo en el Banco Mundial, ya en la oficina de aquí, ¿no? En el IFC, en realidad, pero del grupo del Banco Mundial. Sí. Y ahí yo me quedé en el Instituto Peruano de Economía un tiempo hasta que fui al comercio, ¿no? Esta vena periodística siempre que me llama. No fui al comercio, que es ¿no? el diario más emblemático aquí. Y luego regresé al IPE ya como gerente del 2015 al 2023. ¿Cuándo surge, bueno, inmediatamente o ahí por justo en pleno COVID quizás, la posibilidad de integrarte al Banco Central de Reserva del Perú? Sí, eso, yo entro al ¿Cómo banco a fue, finales del 21. sí, cómo fue esa alternativa? Cómo surge esa posibilidad? Bueno, había recambio de directorio, se hace cada 5 años, no, de cada modo con cambio de administración. No, entonces, esto ha sido, ya me quedan solamente unos 6 meses probablemente en el directorio. Em, pero a finales del 21 me preguntan, oye, ¿a ti te gustaría? O sea, porque el Congreso estaba buscando candidatos para integrarse al directorio, ¿no? Y me preguntan, oye, ¿sería de tu interés, ¿no? que te consideremos en el Congreso, ¿no? para el directorio del banco? Y obviamente para mí era un honor eso hacer. O sea, es el honor más grande de mi vida profesional estar en el directorio del Banco Central. ¿No? Yo, claro, tenía la desventaja de ser menor, ¿no? Yo, claro, Muy en joven. ese, no sé si, sí, joven, no sé si.
Eh, es posible que sea el director más joven de la historia del banco, no, que yo entré con 36 al directorio del banco. O sea, digamos, somos siete, el segundo mayor, el segundo menor, perdón, tiene 20 años más que yo, ¿ya? ¿No? Wow. Y de ahí todo de 60 para arriba. Entonces, claro, tenía esa duda de si realmente me iban a considerar dado que yo era joven, pero creo que sí funcionó y creo que ahí digamos, uno de los privilegios que tengo es de poder haber acompañado a un excelente equipo y a Julio Velarde en estos años. Creo que con el directorio le hemos podido dar estabilidad, hemos podido contribuir a la estabilidad del Perú en medio de una turbulencia bien grande política con presidentes que entran que entran y salen. Entonces, dar estabilidad desde el directorio del Banco Central no, ha sido un absoluto privilegio para mí y es algo que yo agradezco enormemente. Y Diego, contanos, porque para todos los latinoamericanos, me atrevo a decir, Julio Velarde es un ícono en la banca central. ¿Cómo es Julio Velarde? ¿Cómo lo definirías como presidente del Banco Central? ¿Cómo es trabajar con él, que por ahí le interesa mucho a la gente? Julio, creo que cualquiera que lo conozca te va a decir que tiene un excelente sentido del humor. ¿No? Además, es una persona con conocimientos ya casi enciclopédicos de temas totalmente ajenos a banca central, ¿no? Entonces, no sé, si tú hablas de qué cosa estaba haciendo ¿no? la corona danesa durante el Renacimiento, lo vas a ver, o sea, te puede dar una cátedra sobre eso un buen rato. ¿No? O sea, si ya empiezas a hablar de temas de historia económica o monetaria, ¿no? O sea, puede hablar de corrido de los temas de los temas que se estén tratando, no sé, de qué pasó en Asia en ese momento, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? La hiperinflación, ¿no? En tal o cual país de África, ¿no? En el 35. O sea, puede ser no, intimidante en cierto sentido, no, ciertamente, pero es una persona, creo, te insisto, con un excelente sentido del humor y que puede, bueno, cuando amerita que algo se diga de manera no clara y tajante, lo va a hacer también. O sea, no es una persona, un poco siguiendo el estilo de Chicago que te había mencionado antes, ¿no? Que vaya a quitar palabras para de repente no hacer sentir mal al momento en el que se está diciendo o no diciendo. No, esto lo va a decir fuerte y claro y que lo escuche que lo tenga que escuchar. Ahora, a la vez, y esto ya parte más del espacio público que tiene, o sea, más allá de ser un banquero central ¿no? brillante, eh, creo que tiene muy buenos instintos políticos. ¿No? Entonces, él sabe bien ¿no? hasta dónde puede llegar como banquero central, ¿no? Hasta dónde puede llegar con el Congreso, hasta dónde se puede llegar con el Ministerio de Economía y Finanzas. No, porque uno pensaría, oye, mira, esta persona que es tan celebrada a nivel nacional, pues de repente se le han subido los humos, ¿no? Y ahora se mete en espacios donde no le corresponden. Creo que nunca ha sido el caso con Julio. O sea, él sabe exactamente hasta dónde puede jalar la pita, hasta dónde no. Y eso, en buena cuenta, es lo que justifica, más allá de los excelentes resultados, lo que se haya podido políticamente mantener ahí los 20 años y con una aprobación que yo estoy absolutamente seguro no tiene ningún otro funcionario público de la historia peruana de los últimos 30 años. O sea, digamos, en espacios sociales, en un restaurante o alguna cosa por el estilo, no, o sea, la gente lo reconoce, ¿no? Casi como una celebridad local, ¿no? ¿No? Y con muchísimo cariño y aprecio. Entonces, en otros países donde el banquero central pues no es de repente la persona más popular, eh, aquí, en parte por su trayectoria y su peso, pero en parte también por la ausencia de otras figuras, no tenemos pues un expresidente no súper popular o reconocido, metemos a muchos a la cárcel. Eh, Julio ha encarnado esta demanda ciudadana por una
¿no? Figura que pueda trascender gobiernos, ¿no? Y una figura que se vea como una persona realmente comprometida con el bien común. Lamentablemente, o sea, es el único, ¿no? O sea, o el único por lo menos que me viene a la cabeza con esa dimensión, con ese peso. Obviamente el éxito de tener una economía, si se puede decir, blindada a las situaciones políticas, está basado en la independencia del Banco Central y esa independencia está en la Constitución del Perú. Sí, nosotros tenemos una constitución que la verdad funciona bastante bien para temas económicos. Yo siempre digo, la constitución puede no ser perfecta y tener varias cosas que se pueden ir corrigiendo, pero estrictamente en el capítulo económico yo no le cambio ni una coma. ¿Ya? ¿No? El capítulo económico son solamente 8 artículos súper cortitos y súper de sentido común. ¿No? La iniciativa privada es libre, no tienes derecho a las divisas, el capital extranjero y doméstico se tratan de la misma manera, ¿no? No puedes tener, no hay controles de precios, o sea, hay cosas bien básicas. ¿No? Que están o que se infieren del capítulo económico de la Constitución peruana. Además, tienes otra parte que es ya la regulación propia del Banco Central. Hay un capítulo que es de la moneda, no de la banca. En esta parte, una de las características es, ¿no? Que el Banco Central es independiente, ¿no? Que los directores y el presidente no responden a otros intereses más allá de la omisión del propio banco. Y yo te diría que más importante que eso, porque eso estuvo también en la de 79, que es la constitución anterior, la que nos heredó la hiperinflación de los noventas. En eso uno podría argumentar que en la constitución anterior también había independencia del banco, ¿no? Porque no el ministro o el presidente no podían dictarle al banco qué hacer, ¿no? Por lo menos no había una dependencia legal directa. Eh, la gran, la gran diferencia, yo te diría, es que en la del 93 se prohíbe darle préstamos al gobierno. O sea, y mira, mira la paradoja. La verdadera independencia del Banco Central del Perú nace de una prohibición, ¿ya? La prohibición de darle plata al gobierno. Entonces, cuando ya no le puedes prestar plata al gobierno, cuando ya no puedes financiar al erario público con dinero emitido del banco, básicamente cortas la posibilidad de que haya episodios de inflación muy alta sostenida por años. Puedes tener siempre inflación que viene de choques de oferta. ¿No? Ahorita hemos tenido el tema con el precio del petróleo a partir de la guerra en Irán, ¿no? Pero son menores y esperamos temporales. No, el germen de todos los episodios hiperinflacionarios o de inflación alta sostenida durante mucho tiempo es esta perversión de la banca central que hace ¿no? Que te convierte pues a los circulantes, se los convierte en papel inútil eh, a partir de la demanda del gobierno de recibir mayor financiamiento. Eso se cortó en el Perú en la Constitución del 93. ¿No? La del 79 tenía un fraseo que decía algo así como la banca puede conceder préstamos al Tesoro Público en circunstancias temporales, excepcionales. No, pero claro, ¿quién decide lo que es temporal y excepcional? No, temporal puede ser pues 2 meses o puede ser 2 años o 20, qué sé yo. Se cortó de plano, entonces la gran contribución constitucional es esta idea de cortar de plano la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Público. Además, ya a nivel un poco menor, a nivel de no, ley orgánica y otras regulaciones, que no le da más fuerza al banco, es la ley orgánica. Aquí tiene un nivel mayor que una ley regular, no requieres de mayorías más altas en el Congreso para cambiarla. Ya tienes algunos otros desarrollos eh, que le dan más fuerza a la institución. ¿No? Por ejemplo, no podemos tener nosotros tipos de cambio diferenciados. No podemos tener controles de capitales. ¿No? Entonces, todas estas malas prácticas que se tuvieron en los 80s, ¿no? Y que en algunos países de la región todavía tienen, no, las fuimos deliberadamente prohibiendo que la banca central la pueda hacer. Y ahí yo recuerdo, Julio Velarde estuvo en el coloquio IDEA, si no me equivoco, en Sí, Mar de Plata. Mar de Plata me parece que sí, es. en Mar del Plata estuvo recientemente.
hace unos 2 años o tres. Sí, No, y él decía, mira, una de las claves acá es, o sea, es que no te den a ti como banquero central la discrecionalidad, el poder, la independencia para tomar estas malas decisiones y ya sabemos que son malas. ¿No? Entonces, atarte a ti mismo un poco las manos para no ser rehén, paradójicamente, para no ser rehén del sistema político, ayuda mucho. Entonces, ya sabemos que estas son políticas que no funcionan. ¿No? O sea, controles de capitales, ¿no? En general, controles de precios. Lamentablemente nos han metido en el Congreso una regulación para tener tasas máximas de interés, con la cual no estamos de acuerdo, pero tenemos que cumplir porque es la ley. Ya, pero estos son espacios que se han ido tratando de pelear y defender. No viene solo, no es gratis, no es fácil, no, pero que se han ido tratando de defender a lo largo de los últimos 30 años. Y en el Banco Central del Perú, además, una particularidad que tiene, más allá de la defensa, de la parte constitucional, es que el proceso meritocrático al interno, o sea, en realidad el banco lo hace su gente, ¿no? Los trabajadores sí, del banco. ¿No? Y el proceso de entrada es sumamente riguroso. ¿No? Mira, para darte una idea, ¿ya? Nosotros hace, creo que ya debe ser como 50 años, este es el famoso curso de verano, curso de extensión del Banco Central de Reserva, que en realidad es la única manera de entrar como economista al banco. Entonces, la manera como funciona es una vez al año se hace un examen a nivel nacional, ¿no? Para los chicos que estén en el último año de carrera o hayan recién salido, ¿no? Chicos de pues, 22, 23 años, que estén en el tercio superior de sus respectivas facultades y que les esté interesados en entrar al banco. Entonces, normalmente este examen de economía, ahora hay uno de finanzas, pero el tradicional más antiguo es economía. Ahí hay unos 600 postulantes al año. ¿No? De esos 600 postulantes, de nuevo, de todo el Perú, que ya tienen que ser del tercio superior, entran los mejores 35. ¿Ya? De esos 35, esos cuando están fuera de Lima, ¿no? Se les trae, no tienen una especie de práctica preprofesional, están el verano aquí, no toman cursos de ¿no? macro, micro, finanzas, econometría, ¿no? O sea, es a la vena durante el verano. Y a final de verano, de hecho, ahora justo se ha premiado a los que quedaron mejor. A final de verano, de esos 35 se les da una oferta de trabajo por el curso, por economía, se les da una oferta de trabajo 5 6 personas. Y entonces estás hablando que de 600 que postularon, que ya eran de tercio superior, de esos 6 terminan teniendo una oferta de trabajo para el banco. Y esa es la base de la pirámide. ¿Ya? O sea, esos son los chicos que recién están entrando a ser, ¿no? Los analistas más juniors, si quieres. De esos, los mejores van subiendo. ¿Ya? Y ahí el banco también es muy claro en que no es que se suba por tiempo en el trabajo. O sea, no es que yo subo, no es que va subiendo en el banco porque ya llevo 3 años o 4 años aquí y me toca. No, claro, no hay me como una toca. carrera militar, como si fuera militar. Digo. Sí, sí, no hay ningún me toca, o en muchos lugares del servicio civil, o sea, aquí es, no, o sea, si llegaste hasta, no sé, el segundo nivel y hasta ahí llegó el nivel de competencia profesional, pues te quedarás ahí los siguientes 25 años, ¿no? Y eso asumiendo que estás desempeñándote a un nivel adecuado. Entonces, los mejores de ese 1% si quieres, van a ir subiendo. Y hoy los gerentes generales, la parte o los gerentes más influyentes del banco, no, la mayoría estaba ahí pues 25 años, 30 años. O sea, el gerente general, el actual gerente general debe haber estado ahí ya casi 30 años. ¿No? El gerente de estudios económicos, más de 30 años. No, no, la jefa de análisis real ya estará cerca de cumplir los 35. ¿No? Son personas que han hecho toda su carrera, todos Carrera, han entrado por el curso y todos con una carrera muy destacada dentro de la institución. Y eso claro. te da una fuerza muy grande, porque al final te decía la gente es la que hace el banco. Y Diego, porque acá te digo por la experiencia argentina, muchas veces las designaciones del directorio son políticas más que por idoneidad. ¿Cómo se evita eso en Perú? Mira,
es inevitable que haya designación política, porque al final tiene que haber control político. Sí, obviamente. No hay forma de que no haya control político, no hay ningún designio divino, ¿no? Pero lo que se ha conseguido en el Perú, creo, es una conciencia sumamente clara de que muchas se puede jugar con muchas otras instituciones, pero con el banco no se puede jugar. Ya, de que o sea, de que uno de las claves para que el Perú realmente pueda ser un país con un futuro, ¿no?, hacia el primer mundo, ¿no?, es tener una banca central responsable. Y esto o sea, hemos tenido la suerte, ¿no?, de que esto se puede encarnar o esta visión se puede hacer más fácil de resumirla y encarnarla en una persona, ¿no? El señor Julio Velarde, ¿no? Que él asumió el banco en el 2006. Él había sido director antes ya en el periodo del 2001. Sí, el 2001, y luego antes en el periodo del 90 también. Él había sido dos veces director. Eh, y el 2006 asume por primera vez como presidente, que es una designación política, ¿no? O sea, ahí lo propone el presidente Alan García en ese momento, ¿no?, que si bien había gobernado la primera vez probablemente el peor gobierno de la historia republicana del Perú, el primer gobierno del señor Alan García en el 85, ¿no?, compensó muchísimos de sus errores en el gobierno del 2006. ¿No? Hizo una gestión económica bastante buena. Eh, y parte de los aciertos que tuvo el señor García en su segundo gobierno fue poner a Julio Velarde en el Banco Central en ese momento, ¿no? En el 2006. Entonces, yo te diría quizá más centro-derecha. Si bien había gobernado como centro-izquierda o izquierda en el periodo 85-90, ya en el periodo 2006-2011, el señor García entra con un discurso más cercano a la centro-derecha, ¿no? Y ahí pone al señor, a Julio. ¿No? Luego tienes en el 2011, ¿no?, al señor Humala, ¿no? El señor Humala mucho más cercano a la centroizquierda, ¿no? Y ratifica a Julio en el banco, de nuevo con esta idea popular, ¿no? O sea, aquí la gente de repente, algunos no saben mucho de economía, de finanzas, de banca, pero saben que el Banco Central es importante, ¿ya? Y que el Banco Central se tiene que respetar y tiene que manejarse de forma técnica. Entonces, el señor Humala pone de nuevo al señor Julio Velarde. Luego tenemos el periodo 2016, ya con el señor Kuczynski de presidente. El señor Kuczynski, más de la parte de derecha tecnocrática, no si quieren ahí en el caso argentino más cercano a lo que podría ser un Macri, en el espacio político. Sí. No, pone a Julio en el banco. Eso no fue muy sorpresivo. ¿No? La mayoría de gente pensaba que lo iba a ratificar. Y la gran sorpresa viene en el 2021, ¿no?, cuando elegimos ya al señor Pedro Castillo, ¿no? Una persona que, si bien su alineamiento político personal nunca ha sido tan claro, su partido y el espectro político por el que entró era la izquierda radical. No, y sorprendentemente puso al señor Velarde, no ratificó, propuso al Congreso ratificar al señor Velarde en el 21. No, yo creo que lo que subyace a estas decisiones es una conciencia colectiva, quizá a partir del trauma de la hiperinflación de los ochentas, de con la banca central no se juega. Ya, y que si alguien lo está haciendo bien, y hay una institución que lo está haciendo bien aquí, es evidentemente el Banco Central de Reserva. Y por más que no entendamos y la gente no entienda mucho qué se hace o qué no se hace, sí está la conciencia de que si está funcionando bien, no lo toques. Y Eh, me imagino, Diego, que por cómo está todo tan, digamos, blindado institucionalmente el banco, aún sin Julio, porque en algún momento va a estar sin Julio Velarde, va a funcionar igual de independiente el Banco Central. Sí, lo que se espera es que se vuelva, o sea, gente dentro del banco hay, como te decía, es gente muy competente, eso en verdad es un portaaviones, ¿no?, para varios casos. Al momento en que no esté Julio, creo que Julio mismo ha mencionado que si él no estuviera, si él no tuviera otro periodo, ¿no?, el actual gerente general, ¿no?, el señor Paul Castillo, gerente de estudios económicos, el señor Adrián Armas,
podrían perfectamente reemplazarlo en sus funciones. Y dijo, mira, muy, muy político él, dijo también que esos eran dos nombres que se le ocurrían, ¿no? Y tenía dos nombres más, pero que no los iba a decir para que no se sintieran mal las personas que él no mencionase. Muy bien, Eh, muy, muy buena esa. sí, sí, sí. O sea, tengo cuatro nombres, dos, esto es uno y dos, ¿no? Y tengo dos más, pero no los quiero decir para que no se sienta mal el resto. Muy buena, como un Eh, joker, era como un comodín. sí. Eh, pero ha habido personas que han pasado por el banco que no necesariamente son parte del staff, pero creo que podrían hacer un muy buen trabajo también. Ahora, la expectativa, y creo que lo que la mayoría espera, ojalá, no, es que tengamos un presidente de la República, el que estamos eligiendo, ¿no? Mientras hablamos, hoy están contando los votos para aquí ver quién pasa segunda vuelta, pero que tengamos un presidente o presidenta de la República que pueda, que nombre ¿no? Nuevamente al señor Velarde y un Senado que lo ratifique, ¿no? Porque como funciona esto son tres directores que vienen del Poder Ejecutivo, ¿no? Tres directores que vienen del Poder Legislativo, entre los cuales me cuento yo ahorita, eh, y el presidente del banco que es propuesto por el Ejecutivo, pero ratificado por el Senado, en este caso. No, que es un poco como funciona el sistema norteamericano, no, no sé cómo funciona en Argentina, pero eh, Sí, todavía, en, están, veremos, están todos designados por decreto, así que todavía tenemos unos problemitas previos, me parece. bueno, nosotros tenemos tres, ejecutivo, legislativo, y el presidente que tiene que ser por acuerdo entre los dos poderes del Estado. Entonces, ese es el formato que tenemos, que nos ha funcionado bien, y ojalá haya un periodo más que podamos tener a Julio al frente, ¿no? Con Julio, algo Julio le de. vence ahora? ¿A Julio le vence ahora el Sí, mandato? sí, a todo el directorio nos vence ahora, incluyéndolo a Ah, él. bueno. Ah, ok, A ok. todos, a todos, a todos se nos vence ahora digamos, hacia octubre. Debería estar habiendo la mayoría de los cambios. Ojalá que en el caso, por lo menos de Julio, no haya mayor cambio y se pueda mantener otros 5 años. Y Diego, ¿cómo planeas tu carrera? ¿Cómo sigue tu carrera? Porque estamos haciendo un repaso para todos los oyentes de Shot Financiero, de tu carrera. ¿Cómo pensás que sigue tu carrera? ¿Cuáles son tus planes? Mira, yo estoy ahora como director del Instituto Peruano de Economía, ¿no? Esta institución a la cual regresé para trabajar ahí en el 2014. Luego salí un rato en el comercio para ir al diario El Comercio y luego regresé ya como gerente general en el 2016 o 15. Y yo me he quedado vinculado y pretendo quedarme vinculado al IPE indefinidamente. Es una institución que a mí me gusta mucho, es un think tank, ¿no? Como te decía, promotor de buenas políticas públicas, ¿no? Inversión, libertad de mercado, etcétera. Estoy ahora como director y he estado como director ya los últimos 3 o 4 años. Pretendo quedarme ahí, ¿no? Este es un espacio donde creo que se puede contribuir muchísimo y me gusta un montón. Yo estoy también como consejero en el Consejo Fiscal, ¿no? Que es una institución que es pública, no está o sea, adscrita, si quieren, al Ministerio de Economía y Finanzas, pero de lo que se encarga es de ser más bien un vigilante, un guardián, alguien que emite alertas cuando hay desvíos fiscales importantes o leyes que pueden vulnerar la estabilidad fiscal, exoneraciones tributarias, trayectoria de la deuda pública que pueda generar problemas. Normalmente está conformado por exministros, sobre todo exministros de Economía, ¿no? Y tratan de adelantarse a potenciales problemas fiscales que pueda haber. Estoy ahí también hace ya un par de años. Somos 5 miembros, ¿no? Y lo lidera hoy Alonso Segura, que es un exministro de Economía. Entonces, ahí ojalá me pueda quedar también un tiempo más. Es un mandato que tiene un periodo de duración todavía más incierto. Y luego yo continúo todavía en el comercio. No soy editorialista y además soy columnista. Y luego, claro, cuando ya termine el periodo en el Banco Central, algún otro espacio adicional voy a tener que buscar. No sé si será más regresar a dictar, ¿no? Yo dictaba en la Universidad del Pacífico. No, yo doy algunas conferencias, de repente enfocarme más en dar algunas conferencias. Uno también puede ser hoy retomar labor más del día a día en el Instituto Peruano de Economía, en el IPE. No, pero es algo que todavía tengo que ir viendo en paralelo conjugando con los tres gorros con los que me voy a quedar, ¿no? Como director del IPE, como miembro del Consejo Fiscal y como parte del comercio. Diego, últimas preguntas, si no, no te robamos más tiempo. No, no.
¿Cómo estás viendo Argentina desde Perú? No sé si seguís de cerca lo que sucede con Javier Milei Sí, en general. ¿Cómo, sí, cómo sí, has visto sí. el fenómeno? Yo tengo más formación en Chicago, ¿no? Entonces, Sí, yo tengo ahí un sesgo más bien optimista sobre lo que se está haciendo en Argentina. Eh, yo creo que el señor Milei enfrentó un entorno político y económico sumamente complicado al momento de asumir, ¿no? Y más allá de las formas, no que pueden no gustar. No, pero políticamente ha tomado decisiones muy difíciles y creo que han estado rindiendo frutos los últimos, el último año, los últimos años. No, Argentina es de los países que más creció en la región el año pasado, ¿no? Junto con Paraguay y Perú. ¿No? ¿No? Este año va a ser probablemente también de los países que más crezca en la región. No, el tema inflacionario, ustedes lo saben mejor que yo, pero el tema inflacionario ha ido cediendo por lo menos comparado con lo que tenían en años anteriores. Uno hubiera esperado quizá algunas reformas más rápidas, por ejemplo, en liberalización de tipo de cambio. No entiendo que hay problemas ahí, tienen temas con las reservas, ¿no? Las líneas con Estados Unidos, etcétera, pero quizás, digamos, viendo la experiencia peruana y lo que nos funcionó en su momento, de nuevo, no son papas con papas siempre, ¿ya? Porque cada circunstancia histórica de política es diferente, pero viendo lo que nos funcionó a nosotros hacia los noventas, eh, esperaba una liberalización más rápida en tipo de cambio. ¿No? Esto está un poco. Y entiendo que este año están abriendo la banda un poquito más rápido que el año pasado, eh, pero quizá ahí se pudo acelerar más. La parte fiscal, creo que el manejo ha sido bueno. Y a mí lo que me ha dado más optimismo, pensando en mi propio país también en los siguientes años, es la reforma laboral que han podido hacer. claro. Ya, o sea, o sea, aquí uno de los grandes problemas que tenemos, y como era también en Argentina, ¿no? Era el tema del costo de despido. Ni siquiera, mira, ni siquiera el costo de despido, es la incertidumbre. Mira, lo que hemos tenido acá, nosotros tenemos un artículo en la Constitución que dice, el fraseo no es, de repente no es exacto, ya, pero es algo así como, el Estado proveerá protección adecuada en contra del despido arbitrario, ¿ya? Algo por el estilo. Que siempre ha significado, bueno, se paga una indemnización por un despido arbitrario, ¿no? Arbitrario es una palabra un poco rara, pero digamos arbitrario. Eh, pero desde hace ya unos 25 años, el Tribunal Constitucional interpretó que la protección adecuada era básicamente la restitución de trabajador en el puesto de trabajo. ¿Qué significa eso en la práctica? En la práctica significa que si tú tienes un trabajador cuyo contrato no tenga un comienzo y un fin, que no sea plazo determinado, le decimos aquí, o temporal, no, básicamente te casaste con esa persona. ¿No? Y no hay, porque si tú en algún momento ya no funciona o tienes una nueva línea de negocio o el trabajador no está cumpliendo o qué sé yo, ¿no? Y lo separas de la empresa, pagándole todos los beneficios de ley, eh, el señor puede ir a un juez y lo restituye al mes siguiente. ¿No? Entonces, esa imposibilidad de separar trabajadores con un contrato a plazo indeterminado ha sido un problema bien grave, sigue siendo un problema grave. Tenemos además un asunto como tenían ustedes también de sobrecostos laborales altísimos. No, si uno contrata en el régimen general, aquí, o sea, no el régimen para pequeñas empresas, sino el general, tienes ¿no? dos gratificaciones al año, que es un sueldo mensual entero más otro sueldo entero por la CTS, que es nuestra especie de seguro de desempleo, que ya no existe, es otro sueldo extra. Sí, Eh, o sea, ahí ya van 15, ¿no? Más 9% de los pagos mensuales adicionales por el seguro de salud, ¿no? Que es de salud. Empiezas con 30 días de vacaciones. Eh, ¿Ya? Y el Perú hoy tiene gracias al Congreso que está saliendo ahora, tiene uno de los niveles de feriados más altos del mundo. ¿No? Entonces, que por los cuales hay que pagarle al trabajador extra si quieres que trabaje en feriado, lógicamente. ¿No? Entonces, para muchísimas empresas aquí es muy caro contratar trabajadores y eso, la interacción además es peor con un salario mínimo relativamente alto, ¿no? Que está
cerca del, a ver, más o menos el 40% de las personas tiene una productividad menor al promedio, al salario mínimo. Entonces, por definición, por construcción legal, tienes cerca del 40% de personas necesariamente en la informalidad, ¿no? Porque no se Claro, puede pagar, porque no pueden producir suficiente para pagar el salario mínimo. A eso le agregas que tienes 15, ¿no? De los 15 sueldos al año, más la DT, las de salud y etcétera, y bueno, es imposible. Eh, entonces, por eso, y claro, cuando se ha tratado de atacar esto políticamente, es un tema muy difícil, donde el espectro más de izquierda, si quieres, no tiene una reacción muy organizada, muy fuerte, en contra de cualquier norma que signifique más flexibilización de condiciones, más promoción de la formalidad laboral. Se trató de hacer una hacia el 2014, específicamente para los jóvenes. Y se aprobó en el Congreso, pero se tuvo que dar marcha atrás después por el nivel de manifestaciones políticas que hubo. Los jóvenes tienen 90% de informalidad, ¿ya? 90%, ¿ya? Entonces, ¿los derechos de quién estábamos defendiendo en ese momento? claro. ¿No? O sea, los 30 días de vacaciones y los 15 sueldos de quién. Pero, bueno, políticamente este ha sido un tema muy, muy complicado. Yo creo ahí Argentina, que Argentina lo haya podido avanzar, la verdad que me alegra mucho, y me da esperanzas para tratar de sacar lecciones sobre eso, cómo se puede retomar el asunto aquí. Pero en general, te decía, para hacer la respuesta más corta, eh, bueno, más allá de las formas, yo veo con optimismo y con esperanza, con alegría lo que está tratando de hacer el actual gobierno de Argentina en el campo económico. Incluso creo que se pudo, ya no estoy ahí, no quiero dar lecciones tampoco sobre lo que no me corresponde, pero yo hubiera esperado, vamos a ponerlo así, no, yo hubiera esperado avance incluso un poco más rápido en algunos campos, sobre todo en la parte de tipo de cambio. Diego, nosotros en la última pregunta siempre la focalizamos en mensaje a los estudiantes que recién están ingresando en la carrera de Ciencias Económicas. ¿Vos qué mensaje le darías a aquellos personas, estudiantes, ¿no? Eh, Mira, es una carrera bien demandante. No se desanimen. No, van a haber materias difíciles, van a haber momentos de frustración, pero de verdad que es una carrera que guarda un montón de satisfacciones. Yo creo que es una de esas carreras que te da una formación profesional particular, ¿no? Que te forma una visión del mundo bien especial. No, digamos, no es la única, ¿no? O sea, ¿no? Derecho, ingeniería, ¿no? Pero eso es unas carreras, ¿no? Que te dan una, si quiere, una columna vertebral en la manera de cómo entender el mundo, ¿no? De cómo analizar, de cómo encarar diferentes problemas. Y por esa misma razón es una carrera sumamente versátil. No, o sea, uno necesita profesionales con una visión económica en tantos campos, ¿no? A veces, no sé, los educadores o los que ven más ciencias de la salud, ¿no? O los que están más vinculados a, qué sé yo, gestión de diferente tipo, resientan a los economistas, ¿no? Porque dicen, oye, pero tú qué sabes ¿no? Que tú qué sabes de educación, o tú qué sabes de salud, o tú qué sabes de transporte. Bueno, y lo que sabemos es que los recursos son escasos. ¿Ya? ¿Ya? Y lo que sabemos es que hay una, en todos los sectores de la vida humana, ¿no? Y lo que sabemos es que hay una asignación eficiente de recursos, sabemos que las personas responden incentivos, eso lo sabemos y sabemos cómo modelarlo. ¿No? Y para la gran mayoría de problemas sociales que tenemos, con un buen entendimiento de lo básico de economía, eso es suficiente. Entonces, de ahí desarrollen las herramientas, entiendan realmente no, entender economía 101 no saben lo valioso que es, o sea, si realmente lo interiorizas. Y eso es bueno, es una herramienta que uno se lleva a lo largo de la vida para enfrentar problemas en cualquier campo de la interacción social. No, o sea, confíen en lo básico, o sea, siempre traten de retomar a la base, ¿no? Traten de leer clásicos dentro de lo que puedan. O sea, entonces, si quieren más divulgación, yo recomiendo, o sea, de divulgación que lo puede leer cualquiera y que para mí es un básico, es el Free to Choose de Friedman. No sé Claro. si es, no, el Free to, es elemental de formación. Eh, no, si quieren leer más básico, o sea, si estamos en Chicago, no sé, el Uncommon Sense, por ejemplo, traten de conseguirlo, el de Gary Becker con Posner, de cómo enfrentar problemas también muy de diferentes
de diferente naturaleza, ¿no? De urbanismo, ¿no? No sé, de criminalidad, de salud, pero con un enfoque económico. Y eso nunca lo pierden, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo de formar esa columna vertebral, así que sigan con el trabajo. Diego, te agradecemos muchísimo, pero antes no queremos dejar de felicitarte porque hace poquitos días recibiste de la Harris School de la Universidad de Chicago el Rising Star, el premio a Rising Star, que es un premio anual para los egresados en los últimos 15 años. Como me imagino fue muy emotivo volver a Chicago. Sí, ¿Cómo fue ese momento, no? sí, la verdad que para mí ha sido súper lindo poder recibir el premio. Muchísimo agradecimiento a la universidad. Yo todavía no voy a recogerlo. De hecho, la cena de premiación es en 2 semanas. No, me estoy llevando a mi hija para que me acompañe a Qué a lindo, la cena. qué Eh, lindo. sí, sí, la verdad que me hace mucha emoción regresar y además ¿Futura es una, economista tu hija? ¿Futura economista tu hija? Tiene 7, no la quiero fastidiar con dos papás economistas. A veces cuando uno hace eso con dos papás de la misma profesión, genera el efecto opuesto. Así que le quiero dar la mayor libertad sin presión posible, pero vamos a ver. Sí dice que quiere ir a la Pacífico y a la Universidad de Chicago, pero le digo, bueno, tienes todavía 10 años para decidir, así que tranquila. Eh, o sea, la cena es en 2 semanas, yo tengo un tercer hijo en camino. Ya. Felicitaciones. Gracias. Que nace relativamente pronto, en mayo. Entonces, ahí la negociación con mi esposa es que casi que voy y vuelvo, nada más. No, porque si me la pierdo es así, me puede haber perdonado muchas cosas, pero eso no me la perdonaría. Sí, 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 sí. Tiene razón. Y aparte, recordemos la jugada arriesgada que tomó en su momento. Sí, sí, esa se la debo también para siempre. Diego, un lujo tenerte aquí para nuestro podcast. No sabes lo enriquecedora que fue para nosotros y para los que nos siguen la charla. Así que te mandamos un fuerte abrazo de No, Argentina. muy agradecido por la oportunidad. Súper, súper entretenido conversar con ustedes, y a su disposición para lo que necesiten. Abrazo enorme y lo mejor para vos. Encantado. Adiós. Chao, chao. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Diego Macera. Nos reencontramos en una semana más con otro entrevistado de Shot Financiero. Chau.